Bueno, iniciamos un episodio más de Inmuebles sin Filtros con un invitado muy especial que teníamos muchas ganas de que viniera al programa, Miguel Gómez. ¿Cómo definiría? Como gran fanático y aplicador del nuevo urbanismo. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por asistir. Este es el primer episodio, déjame te digo, que preparamos o que le invertimos la cantidad de tiempo que le hemos invertido a tu episodio para prepararlo. O sea, desde la información que nos mandaste y el recorrido que nos hiciste en la aldea Sepúlveda, en Lagos de Moreno, y los libros y toda esta parte, o sea, vemos nosotros que estamos metidos en esto en el día a día, o sea, para mí ha sido como un eye-opener así de realmente de voltear a ver otras cosas que normalmente en el día a día en el tema inmobiliario no se ven, ¿no? Correcto. Bienvenido, Miguel. Emocionados de Jaime, tenerte por Pablo, acá. muchas gracias. Gracias, pero esperemos compartir cosas útiles e inspiradoras. Y lo primero que hacemos cuando alguien viene al podcast es que nos hables un poquito de ti. O sea, sabemos que eres de León, pero ¿qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a esto? Y cómo es que eres tan apasionado de este tema. Muy bien. La historia es muy simpática. Soy aquí de León. Estudié Ingeniería en Sistemas Computacionales en el TEC, aquí en León. Después estudié una maestría en Dirección de Empresa en el IPADE, en la Ciudad de México. Y en aquí entonces estaba en el área inmobiliaria. Me dedicaba a la comercialización de centros comerciales. Ok. Y vino el 95, fue un colapso. También en esa época teníamos la representación de una marca de franquicias tipo Century 21 que se llama Electronic Realty Associates. Trajimos la franquicia a México, comenzamos en el 93, 94 nos fue muy bien, y en 95 me quedé sin nada. Después tuve que buscar chamba, un hermano me invitó a trabajar y colaborar en una imprenta, entonces me hice impresor porque pues, tenía necesidad de trabajo y ahí estuve. Llegó el 2000, 2001, más o menos, y mi padre estaba haciendo un proyecto en el sur de la ciudad. Y fue un proyecto muy interesante porque, según recuerdo la historia, en aquel entonces Luis Ernesto Ayala, alcalde municipal, le pidió a mi papá que no hiciera más de lo mismo. Y entonces se puso a investigar quién hacía algo realmente valioso y dio con Andrés Duany, que ya tendremos oportunidad de comentar más de él. Y entonces invitan a Andrés Duany y Andrés Duany hace este proyecto en un terreno como de 450 hectáreas aproximadamente, donde diseñan 3 barrios y un centro de villa. ¿Dónde estaba ubicado esto? En el sur de la ciudad, ahí por los Ramírez. Que es toda una historia y toda una polémica. Pero en ese entonces hubo una conferencia que da Andrés Duany y yo paso ahí a las oficinas en ese entonces del periódico AM y me dice, papá, oye, ¿no quieres escuchar una conferencia de Andrés Duany? Le digo, órale, va, me gusta. Me dice, es experto en nuevo urbanismo. Entonces yo pensaba que el nuevo urbanismo eran los grandes freeways y los tréboles gigantes. O sea, yo veía los supersónicos. Llego al auditorio, empieza Andrés Duany, un tipo bajito, moreno, muy simpático. ¿Eso fue aquí en León? Eso fue aquí en León, porque él vino a hacer el proyecto. Okay. Y entonces yo estaba en la imprenta, yo no tenía nada que ver con esto. Y comienza la presentación del nuevo urbanismo. Y insisto, yo pensaba en los supersónicos. Y comienza a poner las filminas, y las filminas, primer filmina San Miguel de Allende, segunda filmina, tercer filmina, para la quinta filmina San Miguel de Allende. Dije, no, yo me equivoqué de salón, esto no es nuevo urbanismo, pues es San Miguel de Allende, que eso que va a tener de nuevo, ¿verdad? Y quedé impactado de la conferencia. Me pasaron varias cosas por la cabeza, y la primera, que fue muy simpática, nosotros con la familia, con Alejandro, mi cuñado, íbamos a San Miguel porque había cosas muy padres de decoración y arquitectura y la pasabas muy bien. Y entonces existía el rumor de que en San Miguel de Allende la gente la pasaba muy padre porque había cristales subterráneos y ellos generaron una vibra especial. Y entonces cuando la gente iba a San Miguel la pasaba muy bien. Después de ver la conferencia de Andrés Duany dije, no hombre, ¿qué cristales ni qué nada? Es el urbanismo lo que te permite tener una experiencia muy viva, muy padre en esa ciudad. Y dije, caray, esto es diferente, ¿no? Y Andrés comienza a platicar de muchos temas de urbanismo, ya platicaremos de algunos, pero me di cuenta cómo es que una ciudad influye en la vida de las personas, de la persona y de la comunidad.
O sea, transforma la vida de las personas y de la comunidad. Entonces dije, caray, eso vale la pena. Y entonces decidí abandonar la imprenta y abandonar todo y empezar a aprender de nuevo urbanismo, que realmente es el viejo urbanismo. En Estados Unidos ese movimiento se llama nuevo urbanismo, porque para ellos es nuevo, pero para nosotros es el viejo urbanismo, que es una corriente para crear comunidades. Entonces de ahí le agarro el amor al urbanismo y me pongo a aprender. Yo no teniendo nada que ver con arquitectura ni urbanismo, me pongo a aprender. Fui a muchos congresos de nuevo urbanismo, me leí todos los libros, caminar todas las ciudades, y eso me ayudó a sensibilizarme y a aprender del tema, que es realmente fascinante. Entonces de ahí viene. Y luego, pues me hice un verdadero fanático de Andrés Duany y todo lo que hacen en el Congreso Nuevo Urbanismo. Soy miembro del Congreso Nuevo Urbanismo y así es como llego a este tema. Yo tenía algo de contexto de cómo habías llegado, pero no sabía que había sido tan circunstancial de, oye, está aquí platicando, pásale a la conferencia. Qué padre que tuvo ese efecto en ti. ¿Andrés Duany sabe esto? ¿Tú que tienes una relación cercana con él? Sí, le platiqué, le cayó muy en gracia, porque él platicaba, que también es muy buena anécdota, él platicaba que él estaba en Arquitectónica. Arquitectónica es una de las grandes firmas de arquitectura fundadas o basadas en Miami. Es arquitectura contemporánea, con el estilo de Miami. Él es uno de los fundadores, y él escucha una conferencia de León Krier. Y dice que una vez que escuchó la conferencia dijo, no, estoy equivocado, ese no es el camino correcto, y deja Arquitectónica y con su esposa Elizabeth Plater-Sieber fundan DPZ y se dedican con un grupo de personas inquietas, forman el Congreso Nuevo Urbanismo en Estados Unidos y hacen su taller de DPZ. ¿Y cuál es como la idea o la esencia de este Congreso de Nuevo Urbanismo? El objetivo central es hacer ciudades para las personas y para la comunidad. O sea, todo aquello que ayude a que las personas vivan mejor, ese es el objetivo central. Y después se ayudan de muchas herramientas que han descubierto y que han creado y recapitulado. Entonces han hecho un montón de herramientas para poder diseñar mejores ciudades. Y luego la ciudad es bien interesante porque el Congreso está inteligentísimamente bien armado. O sea, está bien estructurado. Tienen la escala de metrópoli ciudad, tienen la escala de barrio, villa, y tienen la escala de cuadra y edificio. Entonces significa que el nuevo urbanismo puede aplicarse desde un edificio hasta toda una región metropolitana. Ok, y digamos ahí la influencia viene desde lo individual hasta lo general y viceversa, ¿no? O sea, ¿sí? Es como se necesita tener un contexto en esa parte. O sea, aquí decías, tú puedes decir algo que me mencionaba ahorita, lo de San Miguel de Allende. ¿San Miguel de Allende se pensó así? ¿O más bien es un accidente que sucedió y luego se analiza y se da cuenta de la bondad de eso? Creo que en lo general, en las buenas ciudades no es casualidad. Normalmente es planeación. La mayoría de las ciudades en México tienen una estructura donde hay un centro de barrio o de villa o de plaza. Esto viene de las cartas de León, creo que León V, que viene de España. Entonces ellos traen los manuales de cómo fundar las ciudades. O sea, no es casualidad. Por eso la Ciudad de México, León, Morelia, Veracruz, todas las ciudades donde llegaron los españoles están diseñadas así. Cuando llegamos a Hermosillo o Chihuahua, no necesariamente son iguales, porque tienen más la tendencia de la Main Street americana. Ok, sí, acá es como el cuadro del centro histórico. El cuadro del centro histórico, así con es. Con el jardín principal, la iglesia, las oficinas de gobierno. Y el mercado. Sí. Entonces los poderes sociales amplios están ahí, ¿no? El comercio, la economía, la iglesia, el poder político, todos están ahí. Y a partir de ahí se funda la ciudad. ¿Y por eso se llama centro? O sea, es como... Es muy probable, no estoy seguro, pero es muy probable. Ya las nuevas teorías que investigan el desarrollo urbano hablan mucho de crear centralidades. Porque las centralidades tienen una dinámica bien interesante, bien natural, podríamos decir. Que eso tiene que ver después con
una técnica que tiene el Congreso de Nuevo Urbanismo, que decodificó de las ciudades o los pueblos donde funcionaba muy bien. Entonces ahora ellos les llaman TND, Traditional Neighborhood Development, o sea, desarrollos de barrio tradicional. Entonces lo que hicieron fue decodificar esos barrios que funcionan muy bien y los pusieron como una receta. Y entonces esos barrios tienen una lógica, digamos, muy natural. Y si quieren les explico, porque es bien sencillo. O sea, la idea es que las personas caminamos y entonces las personas puedan tener muchos de sus satisfactores cotidianos caminando. Y entonces podemos caminar, la mayoría de la población, 10 minutos, sin mayor problema. Caminar 10 minutos a 5 minutos es un radio de más o menos 400, 410 metros. Entonces, si haces una circunferencia, son más o menos 50 hectáreas. De ahí viene el tamaño del barrio. Entonces, la idea es que en ese barrio, en esa cobertura peatonal, estableces un barrio. Y luego haces otro barrio, y luego otro barrio, y otro barrio, y otro barrio. Y de esa manera se va replicando estas células. Entonces, caminas, al centro están los servicios generales de todo el barrio. En el centro tienes más densidad. Ahí puede haber departamentos, casas pequeñas. Y conforme te vas yendo a la orilla, va cambiando la configuración urbana a algo de centro urbano, a urbano general, a suburbano y podría ser una zona agrícola, dependiendo de dónde se encuentra el barrio. Uh-huh. Pero esta configuración permite que haya mezcla de casas, por lo tanto mezcla de población, la facilidad y la asequibilidad de los bienes y servicios pues, están a pie. Y esto hace que pues, toda la gente tenga sus servicios, pues no a la mano, sino a pie. Uh-huh. Y eso funciona muy bien. Y tener acceso a todos los bienes y servicios es clave. Por eso los barrios de antes pues, no estaban cerrados, ¿no? Ahora tenemos una contratendencia de cerrar las comunidades o los asentamientos humanos, que es otra cosa. Pero bueno, el punto es que el Congreso de Nuevo Urbanismo decodifica lo que funciona muy bien y lo pone en una receta a través de sus códigos y los códigos basados en la forma física que podremos platicar más adelante. Y todo esto parte mucho del análisis de qué salió mal, ¿no? O sea, como que pareciera... Yo tuve la oportunidad de ir con Miguel y con mi hermano y mi tío Juan Carlos a Congreso de Nuevo Urbanismo en Kentucky. Eso debe haber sido como en el Louisville, en el 2021, sí, 2022 más o menos fue, sin saber nada de esto. Entonces, que el Congreso de Nuevo Urbanismo y pues aprender. Y la verdad es que, o sea, se ve que la gente que está exponiendo aquí causas está trabajando en desarrollos, pero sobre todo lleva años, décadas de analizar lo que no funcionó. O sea, es análisis y análisis. Y ahorita me gustó mucho como lo dijiste, decodifican, a ver, ¿por qué la gente que está aquí pueden ser desde que está más feliz o consume más o vive más? ¿Qué es lo que está pasando en esta ciudad o en este pedacito de la ciudad? Lo decodifican y lo empiezan a explicar literalmente con diagramas. O sea, entonces te presentan ejemplos de cómo funcionaba un espacio antes, cómo lo intervinieron y cómo funcionaba después. Y todo como con mucho respaldo científico. Esto es algo muy, muy importante. O sea, qué bueno que Miguel trajo estos libros porque, o sea, aquí tienes literalmente lo que representa toda esta corriente, ¿no? Y debe de haber mucho más. Sí, hay como dos corrientes de estudio que se intersectan y ayudan a esta promoción de la creación de comunidades. Uno de los orígenes, les comentaba, es Jane Jacobs, por ahí de 1960, con su libro de La vida y la muerte de las grandes ciudades americanas, donde más que ser un libro de urbanismo, es un libro social, o sea, de sociología, de cómo es que vive la gente, cómo es que la comunidad se integra, cómo se crea el tejido social, qué funciona, qué no funciona, qué lo destruye. Jane Jacobs hizo un movimiento comunitario para evitar que los freeways entraran a Manhattan. Esa fue como su gran lucha, que es todo un tema. Y entonces lograron hacer que los freeways no entraran a Manhattan. Uh-huh. Esa fue su lucha, pero era un tema social. Y en otra vía, Andrés Doani tiene un libro, Suburban Nation, donde hablan de cómo es que la suburbia
y el sprawl, que es este término del desparrame de la ciudad, que la ciudad crece de manera desordenada, carga con costos altísimos para el ciudadano y para el municipio. Y entonces Andrés Doani lo investiga, y luego ahora hay otros autores que no recuerdo sus nombres, pero han estudiado, o sea, tienen métrica inclusive de cuánto vale o cuánto beneficio puede tener un árbol en la ciudad. O sea, todo está medido. Uh-huh. Y está súper comprobado que el sprawl es carísimo, carísimo. Es un modelo que no funciona, es un modelo que viene de allá de Le Corbusier, que quiere hacer la ciudad perfecta a través de la ciudad jardín, donde te conectas vía calles y automóviles, pero se requieren muchísimos recursos. Uh-huh. Y México no los tiene. O sea, en Estados Unidos no funcionó. O no allá también están quebrados los municipios. Eso fue una de las grandes cosas que yo descubrí en ese congreso. O sea, yo como que decía, bueno, pues México es porque estamos jodidos. Allá toda la preocupación era que los municipios ya no tenían dinero para mantener la infraestructura, para mantener la policía en Estados Unidos. Entonces yo dije, híjole, si ellos están así como estamos nosotros, copiando ese modelo. Sí, así es. Estábamos en Filadelfia y Andrés Doani le pregunta al jefe de urbanismo ahí, le dice, oye, y porque nos platicaba todo lo bonito, y dice, oye, ¿cómo van en las finales? Dice, estamos a meses de tronar, o sea, no tenemos dinero. No hay dinero para mantener a la policía y limpia y luz, y no hay dinero que te alcance. Eso es otro de los... Y por decirte, en esta cuestión, el urbanismo tendría que irse adaptando, o sea, porque pienso por decirte como la ciudad de León, ¿no? Yo no soy de aquí, pero digo, entiendo, mi abuelo, mi mamá nació aquí en León y mi abuelo vivía en León Moderno, ¿no? O sea, pero ellos vivían primero en el centro y luego se fueron a León Moderno, y entonces empezaba la periferia de lo que era León Moderno, de lo que era la Andrade, de lo que fue la Arvide, ¿no? Después vino este boom acá hacia el norte, de lo que fue Jardines del Moral, Valle del Campestre, Panorama, o sea, en toda esta parte. Pero el nuevo urbanismo, o sea, ¿cómo convive cuando una ciudad como explota en el tema de la gente que llega, ¿no? O sea, una ciudad como León, por decir que ha tenido demasiada inmigración, pues, de crecimiento del 2% anual en población. O sea, un crecimiento así. El nuevo urbanismo tiene o sea, concibe esta posibilidad de que, claro, de qué pasa con un tema de cuando llega, o sea, de soportar, digamos, al ciudadano. Es que eso es lo que vemos todos los días. Las ciudades como León y la gran mayoría de las ciudades empiezan a crecer. Un país como México, donde la curva poblacional está creciendo, todas las ciudades crecen. Hay unas ciudades que crecen más porque hay más expectativas o mejores expectativas de vida, como León. Entonces la gente emigra a León. Entonces la ciudad crece y si no hay una buena planeación y no nos anticipamos a eso, entonces tenemos problemas mayúsculos y se van haciendo cada día más complicados de manera exponencial. Por eso el término de que cuando las ciudades crecen así en sprawl, de manera descontrolada, entonces tenemos ciudades 3D, distantes, desconectadas y dispersas. Supongo que eso invita también a la gentrificación, ¿no? O al fenómeno... Las ciudades es un monstruo muy complejo, muy, muy complejo. O sea, entran 1000 temas, hay 1000 capas una sobre otra, y una afecta a otra y la otra a la otra. Es sistémico. Uh-huh. Es muy sistémico en ese sentido. Entonces, por ejemplo, el tema de la gentrificación, ¿qué sucede? Las ciudades crecen de manera desmedida. Quienes tienen recursos y tienen la capacidad de buscar un buen lugar para vivir, van y lo pagan. Un ejemplo así bien claro, pues es Polanco, ¿no? Entonces, la gente rica sabe la calidad de vida que tienes en vivir en un barrio como Polanco, porque funciona como barrio. O sea, el grueso de todo lo puedes resolver caminando y es padrísimo. Y entonces la gente con dinero va y lo compra, y más y más. Entonces la demanda por eso de la gente que tiene dinero lo ocupa y entonces desplaza a los locales. Uh-huh. Y la gentrificación no de todo es mala. Hay un buen síntoma, es que algo bueno está pasando por ahí. Por eso llegan los de fuera y compran y los corren a billetazos, ¿no? Uh-huh. Pero sí es parte de este fenómeno de que la suburbia, no ofrece todo lo que podría ofrecer. Uh-huh. Y entonces las ciudades crecen y no están planeadas. Y efectivamente, en los municipios donde la ciudad va creciendo, lo que se está generando es una deuda para el futuro.
un dato que había, así como un dato gordo, que había antes de la pandemia, pero no ha cambiado mucho, es que en los últimos 30 años la población del país había duplicado, pero el territorio se había sextuplicado. Entonces, el no hay territorio manera de ocupado, sí. Sí, el territorio ocupado. Entonces, es como si tú te casas, estás con tu pareja y vives en una casa, 30 años después tienes 2 hijos y tu casa mide 6 veces ese tamaño. Pues no hay manera de mantenerlo. No hay manera. Ni para el ciudadano, ni para el municipio. Uh-huh. Pero lo que sucede es que están desfasadas las cuentas. La suburbia que hoy se empieza a construir, los costos se van a ver en 10 años. Y entonces el municipio no le apura, porque hoy quizá le pagaron unos permisos, unos derechos de agua. Ya ni va a estar el que está ahorita. Ya ni va a estar. Y entonces, pero en un futuro, bueno, hoy lo vivimos en León, todos los asentamientos irregulares que hay que regularizar y que hay que llevarle servicios, que es el extremo, ¿no? Pero es también expansión descontrolada. Uh-huh. Entonces, estás endeudando a la gente en su futuro. Entonces, está fuerte. Y una pregunta en este sentido. Mencionabas al inicio que una ciudad puede componerse de villas o de bloques como de 50 hectáreas. Uh-huh. No sé si sí, estoy correcto. O sea, una invitación también a construir una ciudad es como que esté compuesta de mini ciudades. O sea... Sí, es buenísimo eso. De hecho, me tocó hacer una propuesta hace ya algunos años en el Implan, que no prosperó, pero la teoría inclusive viene de Leon Krier. Leon Krier en sus libros hace dibujos geniales. Y entonces dice que en nuestras ciudades viven gigantismo. Entonces pone un monito normal y luego después de muchos años es un monstruo. O sea, creció muchísimo. Y esa no es la manera natural de crecer. La manera natural de crecer es que tú tienes niñez, creces adulto, te juntas con tu pareja y vuelves a tener un hijo. O sea, no sigues creciendo de manera desmedida y mañana medimos 30 metros. Uh-huh. No. Nos vamos replicando. Entonces, la propuesta de Leon Krier es que se hace un barrio de un poblado pequeño y en lugar de que siga creciendo tontas y locas, le generes otro centro y después otro centro. Entonces, comienzas a hacer barrios y luego los barrios los empiezas a agrupar. Hicimos un ejercicio donde había la propuesta de, ya para regenerar las ciudades, de buscar cómo es que en aproximadamente en 10,000 habitantes podríamos tener un barrio y luego si juntábamos 4 barrios podríamos hacer una villa, porque entonces podríamos tener 40, 50,000 habitantes. Y lo interesante es cómo es que esas comunidades geográficas, la población que vive ahí genera una cierta demanda. Y entonces un barrio tiene demanda, voy a inventar, es un kinder, puede ser muy fácil en un barrio, uh-huh. Pero no tienes demanda suficiente para una secundaria. Pero si consigues 4 de esos y los juntas y en el centro de esos 4 pones una secundaria, tiene sentido, uh-huh. Porque queda muy cerca de esos 4 barrios. Y si juntas estos 4 barrios con su centro de barrio, puedes hacer una villa. Si juntas 2 villas, ya tienes 100,000 habitantes. Y 100,000 habitantes ya tienes demanda probablemente para una escuela técnica. Y entonces es una manera de reestructurar la ciudad a través de centralidades, de comunidades que son barrios que luego juntas en villas, en pueblo, en ciudad y luego en metrópoli. Pues así funcionaba León, ¿no? Así era León, por eso teníamos los barrios. Antiguamente, inclusive en la Ciudad de México, ¿no? Coyoacán y en León aquí, el barrio de San Juan de Dios. Sí, ahí eran delegaciones, ¿no? Así en cierta manera. Lo que sucede es que si juntas ya varios pueblos o ciudades, los puedes hacer delegaciones, que algo intentaron hacer aquí en León, pero no sé bajo qué lógica. Aquí la lógica es reubicar centralidades, o sea, geográficamente poner los satisfactores que necesita la comunidad a nivel barrio o nivel villa o nivel pueblo o nivel ciudad en la ubicación correcta. Un ejemplo contrario. En Guadalajara hicieron el OmniLife fuera de la ciudad. Es un monumento, está padrísimo, ganó premios de arquitectura. Pues nomás ve y regresa. Está fuera de la ciudad, está desconectado. Entonces, sí sirve la función de cancha de fútbol, pero es una complicación ir y venir. Sí, a diferencia de los de Estados Unidos que están súper ubicados. La mayoría de los parques de estadios de béisbol
se reubicaron otra vez en el centro de las ciudades porque activan el barrio. Y el porque día que hay juego, el día que hay juego es un caos total. Pero hay mucha vida y los restaurantes tienen clientes y, o sea, aquí en León sugirieron llevarse el Estado de León al Barradones. ¿Ubican al Barradones? Allá por Comanquilla. Ey. Nomás imagínense. Sí. O sea, deshaces la ciudad y aquí se queda un hoyo que llénalo. ¿Y con qué lo llenas? Entonces, es parte del urbanismo tiene que ver cómo acomodas las piezas, dónde ubicas cada equipamiento. Ahí sí me estaban enseñando un proyecto que estaba haciendo Sordo Madaleno de un estadio. Concursaron para un estadio en España. No me acuerdo qué era, pero no ganaron ellos el concurso, pero me enseñaron el proyecto donde era crear un estadio, obviamente con toda la tecnología que merece, pero lo principal era cómo iban a integrar ese estadio en la convivencia diaria del ciudadano de la zona. Sí, para que no se usen nada más los días del partido. O sea, cosas como la feria, por ejemplo. O sea, parte del proyecto arquitectónico tenía que concebir el tema de que se le diera un uso diario. No que solamente fueran los domingos al juego, sino que diariamente fuera un lugar que pudiera disfrutar la población. Esa era la idea del proyecto. Es bien interesante. Yo creo que es una propuesta que ha probado ser muy útil para la comunidad y económicamente. Y están los estadios como una ancla urbana, pero también pueden estar las escuelas. Ahorita lo que hacemos con las universidades, las mandamos lejos de la ciudad, ¿no? Que en Estados Unidos tengo un cliente que acabamos de vender su casa y se compró una casa en Kentucky y él decidió la casa que iba a comprar por el distrito escolar de sus hijos. O sea, esa fue... Sí, por eso aquí no hay tanta preferencia hoy, al menos ¿no? en las escuelas privadas de dónde vives, porque pues te transportas en coche. Así es. Mientras puedes. Sí, este segmento socioeconómico sí podemos resolverlo con el coche, pero el grueso de la población no. Así es. Y en esta utopía, o sea, porque, o sea, como el tema del urbanismo, como bien lo decía Gerardo antes de empezar, o sea, es muy utópico en papel, por así decirlo. ¿Alguna de las ciudades que tú has estudiado o conoces que tú pudieras decir, a ver, este es un ejemplo de un buen urbanismo de pensado? O sea, no sé si en México exista algo que pudiera llegar a ser como alcanzable. Sí, por supuesto. Hay ejemplos en gran escala y en pequeña. Y París es la ciudad, ¿verdad? Quienes hemos tenido oportunidad de ir a París es la ciudad. Y todos estos conceptos que maneja el nuevo urbanismo están ahí. Y París se rehace en época de Napoleón III en los 1850, si no me equivoco. O sea, no fue reciente. O sea, desde aquel entonces se les ocurrió eso. El ensanche en Barcelona de Cerdá, también de 1800, no sé qué año. O sea, hace... Casi 200 años. Casi 200 años. La regeneración de la zona antigua de Barcelona, que se llama Arroba 22, que era la zona industrial, la reestructuraron completamente para albergar 5 clústeres de innovación. Comunicaciones, medicina, turismo y demás. Pues bien interesante porque todo lo mezclan con esta idea de que todo tiene que estar interconectado. Entonces las escuelas, los departamentos, los laboratorios, todo está interconectado y fue una manera de renovarlo. Otro buen ejemplo. Monterrey, Distrito Tech, ¿lo considerarías? Bueno, Distrito Tech, por supuesto. Distrito Tech, es que todas son historias padrísimas. Ahorita voy a Distrito Tech. Hay otro ejemplo que es buenísimo, que es Curitiba, en Brasil. Y Curitiba, pues, nace de la inquietud de un tipo, de Lerner, que es un tipo muy brillante y que se imagina ciudad que funcione de una manera diferente. Y entonces hace una columna vertebral con un sistema BRT como el que tenemos pero eso aquí. Eso ya es un tema como un desarrollo, ¿no? Inmobiliario. No, en Curitiba era una ciudad y la renovaron. ¿Sí? Y muy interesante porque Curitiba ha hecho muchas cosas con muy poquito dinero. Ahora, hay zonas que se han renovado en México como el Distrito Tech, que la historia es buenísima. El Distrito Tech comienza porque, si no me equivoco, ¿qué año fue? No recuerdo el año, pero
matan a 2 estudiantes. Yo Sí. viví allá 2010, Por 2009, ahí. 2010. Entonces matan a 2 estudiantes, se junta el consejo y no saben qué hacer, no saben si poner policías, militares, subir bardas, electrificar o qué. Y por fortuna cayeron como un buen asesor que creo que fue Sasaki, una compañía americana, y les dijo, no, lo que necesitamos es que el TEC de Monterrey se integre con su entorno. Y entonces delimitaron un polígono que incluye el campus del TEC de Monterrey de 450 hectáreas más o menos, y Juan Antonio Torre, que fue el que dirigió esto, pues se pusieron a estudiar todo el entorno. Todo el entorno estaba degradado, o sea, las rentas baratísimas, todo abandonado, todo sucio, mal. Y entonces se pusieron a Sí, la salías tarea. de las rejas del TEC principal. Yo estudiaba justo en esa época ahí. Salías de las rejas del TEC principal y ya lo de los alrededores estaba terrible. Era batalla de bienes por cobrar el estacionamiento, comercio de mala calidad. Mala calidad. Básicamente nada. Y entonces el TEC de Monterrey se pone a trabajar en cómo es que ayuda a la comunidad y cómo el TEC se integra a la comunidad. Entonces comenzaron a quitar bardas del TEC de Monterrey. Inclusive hay una foto muy padre donde la barda, que eran unos postes sobre rectoría, eran como unas lanzas hacia afuera, que parecían así como agresivas, ¿no? Sí, amenazantes. Amenazantes. Y entonces las quitaron, pusieron jardines, ampliaron las banquetas del exterior, quitaron los cables. Empezaron con una cuadra. Sí, ya pusieron venados. Y ahora los fines de semana los vecinos pueden ir a jugar a las canchas del TEC. En fin, se abrió un espacio público. Así es. Entonces se ha renovado de manera importantísima. Está documentado por el TEC de Monterrey el impacto de haber hecho ese distrito. Entonces sí es buen ejemplo de renovación. No ha habido muchos ejemplos de renovación en México, lamentablemente. Pero sí hay. O sea, hay desde un Barcelona, desde Copenhague, Melbourne. Hay muchísimas ciudades que se han metido en esta dinámica de renovar sus ciudades para la ciudad, para los ciudadanos. Entonces es un enfoque bien interesante, porque es un tema de visión. No es lo técnico. Finalmente, pues vas y tomas las herramientas que te sirvan. Pero es un tema de visión. ¿Qué quiero de mi ciudad? ¿Y por dónde, o sea, una ciudad como León, que está tendiendo a esto, al sprawl, a la extensión territorial, todos los nuevos desarrollos embardados, ¿por dónde lo empiezas a atacar? ¿Lo atacas a través de políticas públicas? ¿Lo atacas a través de convencer a los desarrolladores de cómo hacer las cosas? ¿Es a ambos? ¿Empiezas renovando barrios antiguos y enseñando lo increíble que puede ser eso? O sea, ¿cuál sería la estrategia ideal para atacarlo en León? Desde un punto de vista que tú veas como decir, oye, tengo una varita mágica y me encantaría que yo fuera el orquestador de, o sea, estaría padre como analizarlo, decir, a ver, decir, a ver, yo haría esto, así como si fueras un director de orquesta con ideas muy irrealistas, por así decirlo, pero aplicables, y la otra también en un sentido realista de qué realmente sí se puede hacer. O sea... Y todo esto a bajo costo, por favor. Claro. Yo creo que, en mi entender, lo más importante es tener una visión de una ciudad que está enfocada a la persona y a la comunidad. Porque a partir de ahí 1000 ideas y 1000 aplicaciones pueden surgir. Y en diferentes escalas, porque tener una ciudad del tamaño que tenemos no es nada fácil. O sea, es complicadísimo. Pero aún así, pues están los ciudadanos de León que queremos a nuestra ciudad y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, número uno, esta visión de una ciudad progresista, innovadora, generadora de trabajo. Yo pienso que es importantísimo eso. Y luego cómo el entorno, cómo el escenario que es la ciudad se presenta a los ciudadanos. Entonces, con esas ideas podríamos pensar en algunas estrategias. Por ejemplo, ya habíamos platicado de que cuando se mencionan estos propósitos que queremos para la ciudad, a veces es difícil lograrlos porque los reglamentos de ordenamiento territorial no te lo facilitan. Y eso tiene que ver con la metodología para hacer la Carta de Ordenamiento Territorial de las ciudades. Entonces, queremos construir algo y tenemos que ver Lo que coloquialmente se le conoce como el POTE o el exactamente, ahora el POTE, pero PEMDOET. lo que tenemos en León y en la mayoría de las ciudades es que tenemos todo zonificado. Aquí hay densidad H7, H3, industria ligera, industria pesada, comercio, servicios, pero todo está segregado, o sea, todo está separado. Y eso no ayuda.
Entonces, creo que una herramienta que está disponible son los códigos basados en la forma física, donde su objetivo es construir comunidades, no nada más asignar usos y destinos al suelo. Y esa herramienta podría ayudar mucho porque los nuevos desarrolladores o los desarrolladores podrían usar esta herramienta para hacer barrios. Porque si yo quiero hacer un barrio en un terreno de 40 hectáreas, lo más probable es que me digan es H3. ¿En qué consiste esta forma de hacer las cosas de las figuras? De código basado en forma. Código basado en la forma física. Me voy a desviar tantito de la pregunta para comentarles. Es una herramienta que desarrollaron en el Congreso de Nuevo Urbanismo para ordenar el territorio. Pero es bien interesante. La manera en que hoy en día ordenamos el territorio tiene que ver con unas leyes que importamos de Estados Unidos, que es la zonificación. Todo tiene que estar zonificado. Y las metodologías que nos llevan al diseño del territorio en León tienen que ver con cómo es que finalmente damos destino y usos al suelo, pero no cómo es que construimos comunidades. Entonces todo está segregado, entonces estamos obligados a tener una infraestructura vial que no tenemos, lana para hacerla, y no se pueden conseguir muchas de las cosas de las que platicamos, usos mixtos, peatonabilidad, etc. ¿Por qué no lo podemos? Porque tengo un terreno de 40 hectáreas y resulta que en lugar de hacer un barrio mixto, con departamentos, casas pequeñas, casas medianas y casas grandes, no lo puedo hacer porque dice que es H3 y entonces no recuerdo exactamente la regla, pero entonces tengo que tener lotes de 200 metros de 10 por 20 y todos son iguales. Y a la hora que tengo lotes todos iguales, las casas que voy a poner dentro de esos lotes y la población que va a llegar ahí es básicamente el mismo tipo de población. O sea, es muy difícil que vaya una familia grande o una familia pequeña. Entonces, eso hace que cada segmento o pedazo de ciudad esté conformado por un solo tipo de población o de uso. Entonces, aquí está el comercio, y entonces yo al comercio, a la escuela, pues tengo que irme a no sé dónde, porque está lejos. Entonces tengo que ir a la universidad, tengo que irme lejos, y tengo que regresar, tengo que regresar. Y luego, si vivo en mi casa y ya mis hijos volaron, pues no me puedo quedar en el barrio porque tengo que migrar a otro lado. Eso le pasó a la Arvide, por ejemplo. Ese es el diagnóstico de las herramientas y las leyes que usamos para hacer uso de suelo en la ciudad. Entonces, un código basado en la forma física lo que pretende es diseñar comunidades. Entonces, tú comienzas diseñando esas áreas en una cobertura peatonal donde vas a sembrar una comunidad. Y dentro de esa comunidad vas a poner edificios, casas una pegada contra otra, casas que no están pegadas y casas más grandes y quizás hasta campestres en el mismo terreno. Y vas a permitir usos mixtos. Y entonces en el centro pues pones la iglesia y pones algo de comercio y servicios y oficina de municipio, seguridad, la parada de camión. Y entonces cuando haces ese diseño te van a quedar tres como herramientas. Una es el uso del suelo, luego cómo es que diseñaste los edificios, o sea, el espacio privado, cómo está prediseñado, no en su estilo o su lenguaje arquitectónico, sino en volumen, dónde están los accesos principales, dónde están los accesos secundarios, cómo va a influir eso sobre las vialidades. Y esos edificios después te dicen cómo es que va a funcionar el espacio público. Y entonces haces en papel el diseño de una maqueta. Entonces diseñas una maqueta de una comunidad. En eso consiste, pero lo que estás buscando es hacer una comunidad. No poner un solo tipo de casa, copy-paste 2000, que es ahora cómo funciona el Infonavit, ¿no? Copy-paste 2000. Y entonces ese modelo pues, no permite que la gente siga creciendo en sus casas y bueno, ya sabemos el desastre que pasa, ¿no? Sí, claro. Entonces, puede ser una muy buena herramienta. Otra herramienta muy buena que usó Janet Sitkan en Nueva York, es un caso interesantísimo. Nueva York, ¿no? Su intensidad y su densidad urbana y habitacional, habilitó donde pudo espacios públicos, o sea, plazas, parques, luego los conectó, los bulevares, pero los hizo pensando para la persona, no para que el carro circulara o para que los carros se estacionaran en la ciudad. De esas oportunidades tenemos muchísimas. Puede haber políticas públicas para redensificar la ciudad, porque seguimos creciendo para afuera, pero si se han fijado y vamos a Barrio Arriba, por ejemplo,
pues yo no sé qué porcentaje, pero es un porcentaje altísimo abandonado. Y si nos vamos a la Arvide, está abandonadísimo. Entonces, hay mucho espacio intraurbano subutilizado, que ya tiene toda la infraestructura, ¿eh? Y si nos vamos a los centros, también. Y si nos vamos a López Mateos, tragedia, bueno. Y ahí, como bien lo preguntaba Juan Pablo, ¿cuál sería como el paso? O sea, ahorita que ya hay como en León, o sea, ¿es cambiar los usos de suelo, empezar por ahí o empezar a...? Mi entender, y es mi propuesta, no quise que sea la única o necesariamente la mejor, es que sí pudiéramos trabajar con gobierno del estado para poder tener como disponible la herramienta de los códigos basados en la forma física como una herramienta más legal del diseño del suelo, del uso del suelo, del ordenamiento territorial. Eso nos ayudaría muchísimo, porque nos pasó, por ejemplo, en el caso del Dorado, hicimos el diseño de un barrio, pero hubo muchas complicaciones que tuvimos que darle vuelta a la ley porque pues, no nos permitían tener callejones, ALIs, de servicio. Entonces, las cuchillas las mandamos para atrás y eso ayuda a que la comunidad se vea. Pero legalmente era un problema. O en el centro de barrio queríamos poner pocos cajones de estacionamiento porque la gente iba a llegar caminando. Pues hicimos banquetas para que la gente llegara caminando al centro y pudiera tener los servicios, pero la regla te pedía una cantidad de estacionamientos ridícula. Y lo entiendo porque no está pensado como una comunidad. Entonces, ¿dónde empezar? Esa es una. Las áreas públicas, cualquier espacio para hacer parques y demás, funciona muy bien. La redensificación. ¿Cómo es que ponemos equipamiento público, que normalmente viene de gobierno, en centralidades bien diseñadas? O sea, aquí pusieron los hospitales en lo que quedaba de los terrenos del antiguo aeropuerto de San Carlos, ¿verdad? Y los pusieron ahí porque pues ahí estaba el terreno. O sea, no se pensó que si debería ser, voy a inventarme, en una manzana en barrio... ¿Dónde estaba el hospital del 20 de enero? Pues ese estaba ahí. Por ejemplo, lo sacaron. O sea, la gente iba ahí fácil, porque aparte la gente más necesitada, llega en camión, lleva a su enfermo y luego necesita desayunar, ¿no? Y pues necesitas un juguito, o quizás necesitas donde la gente se queda, porque son pobre, y ahora los mandas allá afuera donde no hay servicios. O sea... El otro ejemplo es la UNAM. La UNAM es la manera en la que lo interpreto. O sea, si Barrio Arriba se está vaciando porque se movieron las tenerías de ahí, pues se pudieron haber comprado 1, 2, 3, 4 manzanas y poner facultades por manzana. Ya hay infraestructura vial, ya hay camiones, ya hay agua, ya hay todo. La ciudad está aquí. O sea, los clientes están aquí, ¿para qué te los mandas allá? Es bien interesante cuando se observan estas intervenciones y pensamos en el comercio. El mercado es muy severo. ¿Funciona porque el mercado te lo acepta o no? Entonces, si ustedes tienen su inmobiliaria, pues no te vas a ir para poner al lado de la UNAM, ¿verdad? ¿No? Ahí pondrías, pues no, allá no están los clientes están aquí. Entonces, ¿por qué pone el municipio la infraestructura afuera? No tiene sentido comercial. Entonces, sí hay muchas maneras de intervenir. Creo que otro que sería clave para León, y ya se ha platicado en varias mesas, es desarrollar el Gran Distrito Calzada, pero como un distrito de innovación. Algo similar a lo que está haciendo Querétaro con el distrito CRO, que es un distrito de innovación, son más o menos igual, más o menos 450 hectáreas, que es un polígono donde ves cuál es su vocación y cómo lo activas. Porque en León no veo que haya promoción económica. O sea, en Querétaro hay muchísimos parques industriales. Dicen que ahí está Puerto Interpreso y Silao, O sea, en León no hay parques industriales. O sea, ¿dónde va a llegar la industria que va a dar trabajo a la mano de obra aquí en León? Tenemos 800,000 pobres. O sea, hay algo que hacer y no veo en el horizonte que esté haciendo nada. Que también ahí le faltó en cierta manera, o sea, como bien lo mencionabas ahorita, los parques industriales importantes de la zona y el aeropuerto están en Silao. Y la ciudad no estaba preparada, o sea... Toda la gente que, bueno, nos dieron el dato de que van 50,000 personas a Puerto Interior de León diario. Imagínate. 50,000 personas. Por eso está colapsado Boulevard Aeropuerto. Entonces, toda la gente que pudo haber llegado a vivir a Silao, por ejemplo, ¿no? Que Silao hubiera estado preparado para recibir a todas estas, o sea, es mi lugar de trabajo, yo voy, chambeo allá, pero prefiero manejar 40 minutos. Mucha gente también se fue a Guanajuato, pero nadie se quedaba en Silao.
Ni siquiera los empleados, o sea, los que vivían en Silao, pues ya vivían ahí y más bien trabajaban en Puerto Interior. Pero todos los que llegaban a vivir ahí o que tenían trabajo ahí, no dejaron de vivir en León ni decidieron no León porque la ciudad no estaba preparada como para eso. Sí, hay un tema que también es importante en el caso de Puerto Interior. Puerto Interior es un parque industrial para industria de gran formato, como un Pirelli, por ejemplo. Pues esa es muy difícil meterlo en la ciudad. O sea, no conviene. Porque entendemos que hay industria de gran formato, pero también hay industria de formato mediano y formato pequeño. En ese sentido, creo, y en alguna ocasión también ya se hizo una propuesta de cómo es que no, es que no la palabra correcta no es zonificando, en sectores diferentes de la ciudad poder tener parques industriales, yo les llamaba de villa. Por ejemplo, en los polígonos, les llamaban polígonos de pobreza o les llamaban polígonos de consolidación urbana, en esos debería de haber parques industriales y poner fábricas de zapato y demás y facilitarlo, porque la gente vive ahí. Entonces la gente tiene que moverse de San Juan de Abajo hasta las fábricas, están cercenados por una carretera que nunca les dieron acceso, no tienen agua. Entonces, ¿cómo es que la ciudad diseña espacios para tener trabajo? Otra vez la zonificación, pues bueno, las fábricas deben de estar en otro lado. Y la gente va y viene y tarda 2 horas del día en ir y 2 horas de regreso, o 1 hora y media, 1 hora y... Eso hace que el ciudadano la pase muy mal, pero no parece estar en el radar esa preocupación. O sea, ¿tú no notas que se esté actuando sobre esto? Pues no veo dónde. No veo, No veo. Por supuesto que no. O sea, las intervenciones que alcanzo a observar en los polígonos de pobreza, pues es básicamente poner una calle o poner pavimento. Allá casi no hay carros, por cierto. Entonces nos proponemos poner calles, pero no hay agua, no hay servicio. O sea, es bien complejo, bien difícil. En el nuevo PEMDOED cambiaron el uso de suelo, bueno, de la zona de San Juan de Abajo, entiendo, ¿no? Y va a haber un cambio hacia más allá de la vía del tren. Sí creo que está pasando eso, no conozco a ciencia cierta, porque la ciudad se está expandiendo. O sea, otra vez al sur, con esta historia de la primavera, no se permitían vivienda, o no se permite todavía vivienda al sur de la vía del tren. Y puede estar bien si queremos contener una ciudad, pero ¿qué hacemos con la necesidad y la demanda de la gente que está ahí? Entonces no se permitió la primavera, y es correcto, o sea, está bien, legalmente es lo correcto, pero hay 50 o 60 asentamientos irregulares. O sea, la población finalmente sí se quedó allí. O sea, legalmente no, pero de hecho sí. Entonces, algo no está funcionando. Entonces, sí falta mucha intervención. Y algo que comentábamos y me gusta mucho es que cuando se hacen las cosas bien, sí hay utilidad. Hay utilidad social, hay utilidad política, hay utilidad económica. O sea, si se hace una buena renovación en Barrio Arriba, por ejemplo, pues las propiedades van a valer más y la gente va a estar más contenta. Y, o sea, sí es un ganar-ganar. O sea, un modelo urbano pensado en la persona y en la comunidad es rentable. Ese es un punto muy importante porque a veces estos conceptos que vienen desde una perspectiva, llamémosla idealista, muchas veces están relacionados con el costo, con va a ser muy costoso, no va a ser rentable. O pierdo metros, o sea, sí, voy a perder más porque tengo que dejar más áreas públicas, pero la realidad, y esto también está estudiado por este congreso y hay mucha información al respecto, es que son desarrollos que, al contrario, son mucho más rentables. O sea, si lo quieres ver desde la perspectiva capitalista, también, o sea, no solo estás dejando un desarrollo más humano y funcional para la sociedad, de menor impacto en costo para los municipios, con mayor calidad de servicios y demás, sino que también es más rentable. ¿Tú tienes algún ejemplo de eso, tío? Mira, yo de bote pronto se me ocurre lo siguiente, y me voy de los altos a algo más popular. Por ejemplo, Arboleda en Monterrey. Hey. Es un exitazazo. Sí. Y es concepto de nuevo urbanismo. Ahí intervino Robert Gibbs. Robert Gibbs. ¿Y cuánto debe de medir Arboleda? Híjole, no tengo el dato. O sea, pero no es grande. No, yo creo Deben que debe ser de unas 5 hectáreas. 5 hectáreas. 5 a 8 hectáreas, sí.
Es un exitazo. Sí. Y el Y dueño, muy anichado, o sea, Sí. extremadamente anichado, o sea, también, o no lo sientes así. sí, porque obviamente todos los desarrolladores pues quieren su máxima utilidad y es válido, ¿no? Entonces se fueron al segmento alto, pero lo hicieron integrado. Y eso hizo que tuvieran mucho más valor y que se vendieran mucho más rápido. Porque el dueño del terreno puede haber dicho una cuadra para edificios para acá, otra para otro tipo de edificios, el comercio lo pongo en otra manzana y no, lo que hizo fue integrarlo todo. Sí, O sea, es un identificó. diseño integral y eso ayudó a que el restaurante tenga más valor y que la tienda de muebles tenga más valor y que el Montessori que está ahí tenga más éxito, porque está padrísimo y los edificios se venden, bueno, tú viste en Monterrey, carísimos. Sí, andan 120 el metro, hay más o menos. Pero es síntoma de que las cosas están bien hechas. Otro buen ejemplo puede ser Distrito Tech. Otro buen ejemplo es San Pedro con toda la intervención urbana que hizo el exalcalde Miguel Ángel Treviño. Transformó la ciudad. Luego dicen, no, pues que es la ciudad más rica del país. Pues sí, pero de todos modos lo hizo. Y entonces el bienestar de la zona es maravilloso. No sé Bueno, si había San Pedro esta ciudad Cayala también, si puedes platicar de Sí, ese ejemplo. Ciudad Cayala es otro ejemplo maravilloso, de los mejores que puede haber por ahí, porque Ciudad Cayala es un sector de Guatemala. O sea, estamos hablando de Guatemala, no México, no Guadalajara, no Monterrey, Guatemala. Y ahí hicieron un modelo de este tipo, donde el diseñador fue León Crier, y apoyados con un despacho local muy bueno, que no recuerdo su nombre, pero total, hicieron un proyecto de usos mixtos, donde está estacionamientos en los sótanos, las plazas encima, las calles prácticamente peatonales y de servicio, y después vienen oficinas, servicios, creo que inclusive hasta está la embajada de Estados Unidos, y en la parte alta hay departamentos. Y también tienen en la periferia de estos barrios zonas habitacionales pero unifamiliares. Preciosísimo. Y es un éxito increíble. O sea, este tipo se ha hecho riquísimo. Ya estaba rico, pero sí hizo Y esto fue una iniciativa privada. totalmente No tuvo privada. nada. Era una reserva territorial de un Era una reserva desarrollador, ¿no? territorial de una familia cafetalera, donde la historia otra vez es bien bonita porque nos vincula al tema de visión. Nos platicaba Jaime Leal, que es el dueño de esto, es parte de la familia y es quien se anima a hacer este desarrollo. Y platicaba que habían secuestrado por segunda vez a una tía. Pues una familia acaudalada la secuestra y entonces junta a la familia y dice, ¿qué vamos a hacer? Porque ya hacían desarrollos inmobiliarios. Dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo más de lo mismo y ahora las bardas perimetrales les vamos a subir 3 metros más y le ponemos más voltaje a las mallas o qué hacemos. Y otra vez, por fortuna, dieron con la asesoría de León Crier y pensaron en hacer una comunidad abierta para todo el mundo. Y se animó a hacerla. Pero es esta visión de decir, estamos haciendo las cosas de manera equivocada. Y entonces se atreve y hace algo diferente, hace el modelo de Cayala y está maravilloso. Vas caminando y dices, oye, qué bonito. Ay, pero estamos en Guatemala. Como que no me la creo. Oye, pero qué limpio está. Oye, pero estamos en Guatemala. Impecable. Oye, qué orden. Estamos en Guatemala. Me siento seguro. Estamos en Guatemala. Y Guatemala pues tiene unas problemáticas muy similares a lo que tenemos en México, una economía igual o menos buena. Y se pudo hacer. Entonces, funciona la gente de todo tipo. Yo he estado ahí en un par de ocasiones. Ves gente de todo tipo de estrato social caminando y disfrutando el espacio público. Probablemente no se suban a los departamentos, que seguramente no son baratos, pero hay toda una dinámica económica importantísima. Algo que sería muy interesante es poder cuantificar el beneficio económico y social que da Cayala a Guatemala. Es que ahí es donde viene esta parte que bien lo mencionaba Juan Pablo de hay una visión muy cortoplacista en este sentido. O sea, lo que tú mencionas en el tema del urbanismo o del nuevo urbanismo, como que trato de identificar como que hay mucha unión o mucha comunicación, por así decirlo, o representación de una cultura, o sea, de una ideología, de una forma de hacer las cosas. O sea, porque desde el punto de vista público y desde el punto de vista privado, en el público pues obviamente no hay orden y es hazte el bulevar para allá y de todos modos yo me voy en 3 años, no hay una continuidad, este güey trae este plan pero yo no voy a hacer eso porque es mejor esto. O sea, no hay una idea de ciudad central donde sepas a dónde vamos, ¿no? Y privado,
pues el desarrollador llega y dice, a ver, o sea, sí se va a ver bonito, pero eso no se va a vender. ¿Cómo vas a hacer algo sin de mis bardas Ajá. para adentro? ¿Cómo vas a hacer algo sin bardas, güey? ¿No? O sea, no se va a vender y, o sea, el tema de las bardas es bien interesante. Es súper interesante. Y ahorita que lo comentas, muchos temas se juntan. Y voy a tratar de comentarles algunos para armar como un mosaico. Uno, una pregunta de arranque es tema cultural. Yo he estado aquí en oficinas de gobierno y me han dicho, no, eso no se puede, no es Estados Unidos, ni le busques. Pero eso le pasaba a Yangel, que es otro de los que está por ahí, que es uno de los mejores interventores en espacio público en el mundo. Yangel ha rediseñado un montón de ciudades, incluyendo la renovación del Centro Histórico de la Ciudad de México, obra de Yangel. En Copenhague la gente le decía, no manches, plazas, pues no somos italianos. No, o sea, no nos vengas con eso. Eso decía Copenhague. Hoy Copenhague tiene en porcentaje la mayor cantidad de ciclistas, con un clima terrible. Sí. Y funcionan, y sus plazas funcionan. O sea, a veces creemos que tiene que ver más con un asunto de, no, es que esa no es nuestra cultura, no, aquí no funciona. No es cierto. Yo pongo como ejemplo un iPhone. Un iPhone lo usa y todo el mundo lo adopta, o cualquier smartphone, porque funciona. O sea, lo adoptas en cuanto funciona. Y tú vas de paseo y vas a la Roma en México y funciona. Y lo adoptas. O sea, no hay bloqueo cultural. Esas son cosas que luego nos cuestionamos, ¿no? Luego, ¿qué sí pasa con el tema del plazo? Porque mencionabas, Jaime, que somos cortoplacistas. Como desarrollo y como ciudad, nos gustan las soluciones sencillas. Entonces es más sencillo hacer un fraccionamiento cerrado, con la misma tipo de calle, con el mismo tipo de lote o el mismo tipo de casa multiplicado el número de veces que quepa. Punto. Porque es una ecuación que funciona en el negocio y para el municipio. Y luego me dicen que es cerrado y yo el municipio digo, bueno, pues ellos se encargan de sus gastos, pues qué padre y me olvido. Hacer ciudad, en estos términos, hacer ciudad humana, es muchísimo más complejo. O sea, Cayalá es un modelo muy complejo. O sea, había que hacer estacionamientos, meter comercio, mezcla de comercios, mezcla de vivienda, tipos de vivienda, servicios, hacerlo poco a poco y buscar que la operación en fases además, ¿no? Fuera ayudando a que se engranaran las piezas. Entonces, los modelos de ciudad humana son modelos complejos que nos dan mucha flojera. Por eso el cortoplacismo es lo fácil. Por eso la mayoría de los desarrolladores en las ciudades no les gusta entrar, porque es complejo. Hay muchos temas que entrar. Cuando se renovó el Centro Histórico de la Ciudad de México, pues hizo la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, porque había muchos temas. O sea, no nada más había que poner orden con los ambulantes, sino orden en las fachadas, horarios, limpieza, seguridad, iluminación, y eso tenía que ver con temas privados y públicos. Después una entidad que tuviera que ver con todos esos temas que suceden al mismo tiempo. Entonces, bien interesante. Por eso regreso a que normalmente estos casos se dan a partir de alguien que tiene esa visión de hacer algo por su ciudad y trascender por su ciudad. Y ya lo comentábamos, que es un tema padrísimo. Un buen amigo comentaba, Nita Norris comentaba que los desarrolladores escribimos nuestra autobiografía con nuestra obra. Y es bien cierto. O sea, si vamos a cualquier desarrollo en León o a cualquier ciudad y lo que ha pasado en la ciudad, es el reflejo de la cabeza. Tal cual. Entonces, si vamos a un desarrollo y está limpio, ordenado, con flores y demás, están imaginando quintas. Así es Lalo Gómez. Así es. Y si vamos a un desarrollo no tan afortunado, donde después de 5 años o 10 años es un mugrero, es un desastre, está inseguro, estamos viendo al desarrollador. Entonces es bien interesante. Y te voy a echar un comercial, Juanpa. Tú y tu grupo de Ikigai en Narán lo hicieron con un espíritu diferente, con un espíritu para la comunidad, para sus clientes, para sus inversionistas. Era más fácil pensar nomás en hago departamentos, cuántos se venden a la cosa. No, ustedes pensaron en integrar todo un sistema. Y hoy la vida que tiene Narán es ejemplar y es un edificio. Ahora, ahí en un tema, por decirte, en el punto de vista de desarrollo, ¿no? O sea, en el caso de Narán, o sea, si lo platicas, y perdóname si lo digo así, pero si tú platicas de decir, oye, es que vas a tener vista al centro y todos se van a ver. ¿Cómo, güey? O sea, tú vas a ver a todos. O sea, como que no, si tú me vendes a mí esa idea
¿no? O sea, es difícil como, no, güey. Yo lo que quiero es mi privacidad, ¿no? O sea, pero a lo que voy pues es... la gente lo puede relacionar con... De hecho, llegaba a hacer el comentario de, pues, como una vecindad. Como una vecindad. Pero una vecindad tiene unos atributos sociales como muy el Chavo potentes. del 8. Pues sí, como el Chavo del 8. Genera interacción. Genera Entonces, interacción. son espacios diseñados para la interacción. Y sí se genera esa interacción, ¿eh? Pero en el speech no suena tan romántico. O sea, Claro. A eso me refiero. O sea, estamos... Es padrísimo, les comento. A mí este mes me encanta porque es bien vivo. Fui hace poco a Vallarta y entonces alguien me decía, no, es que no me gusta, yo me cambié de edificio porque no quiero ver a nadie, no quiero encontrarme a los de León. Pero es curioso que todos los de León van a Vallarta. Sí. Y van a Vallarta porque mis hijos conviven con los hijos de mis amigos y porque yo veo a mis cuates y porque yo veo, aunque aun cuando nos veamos en traje de baño, ya no nos vemos formales, pero nos encontramos ahí. Por eso la gente de León va ahí. Entonces, de verbo, o sea, de speech o de dientes para afuera, decimos que queremos mucha privacidad, pero finalmente el lugar que más apreciamos es donde vemos gente. Siempre. Entonces, si vamos a San Miguel de Allende es porque ves todo tipo de gente y te encuentras gente. Si te lleva a un lugar donde no hay gente, ¡clac!, no funciona. Entonces, son ideas que de alguna manera pienso yo que los desarrolladores hemos metido en el subconsciente del mercado. O sea, la exclusividad, la seguridad, obviamente la exclusividad porque estoy en un clúster. La seguridad porque hay unas bardotas y hay unos tipos mal encarados que no me dejan entrar a todo el mundo. Y creemos que eso es la neta del planeta, que tengo mucha privacidad y que yo vivo solo. Pero la realidad, cuando vemos el mercado, que ese es el que encuera todo, el metro cuadrado más caro de Guanajuato es en San Miguel de Allende, donde la clave es ir a ver gente. Vamos a Polanco y es lo mismo. Y vamos a Cayalá y es lo mismo. O sea, donde vayamos y donde se encuentre la gente es donde mayor valor hay. Y mencionando, por ejemplo, otros dos proyectos que creo que están haciendo muy buen trabajo aquí en León. Memo Reyes con Guiar, que busca que su comunidad, y él opera y hace eventos deportivos y la comunidad se ve feliz. No es casualidad. Demostrando que no tiene que ser en un lugar caro, de alto valor. Claro. O sea, y creo que también Chuy Aguilera está haciendo cosas buenas porque quiere hacer algo diferente, quiere hacer algo para la gente. Pero ¿qué creen? Les va de poca madre en sus negocios y qué bueno, bien ganado. Pero parte de la receta, en mi entender, tiene que ver con eso. Y entonces, sí decimos que en nuestra cultura no queremos ver nada porque es una vecindad. Pero una vez que la gente ya se sentó ahí y los ves, y ves cómo interactúan y cómo funcionan, dices, wow, aquí hay algo especial. Y si eso ahora, hay siempre por ahí un Robinson Crusoe que quiere vivir en la sierra, solo y aislado, pues sí, también hay Robinson Crusoe, pero esos no hacen el mercado. Esos no son no lo definen. Suficientes, no lo definen porque no son suficiente masa crítica para definirlo. Entonces es bien interesante porque esto cambia paradigmas. Tú has platicado, me ha tocado estar en algunas conferencias tuyas y platicas de las bardas como aduanas, ¿no? O sea, y se me hace una analogía muy interesante y un paradigma que creo que tenemos que romper, empezando por nosotros mismos. O sea, los tres vivimos adentro de bardas. O sea, ¿por qué nos empezamos a embardar? ¿Por qué empezamos a generar estas macrocuadras? Porque si yo analizo un poquito los tiempos, según yo, fue antes de que aumentara la percepción de inseguridad. Sí, lo que entiendo es que a través del tiempo se vendió primero y se vendía con mucho éxito, o se vendía con mejor éxito las comunidades cerradas porque eran exclusivas y seguras, aun cuando no había tanta inseguridad. Aquí en León empezó que Jardines del Campestre, Cumbres, Club... Jardines del Campestre, balcones. El Club Campestre, balcones. O sea, hace 30 años, 35 años empezó esta... Y no había inseguridad. ¿Y por no qué? la inseguridad que hay hoy, ¿verdad? Hoy sí se ha reafirmado y es difícil hacer un proyecto sin bardas porque luego el mercado no lo compra. Ahí hay algo, es bien interesante porque me parece que cuando alguien deja de hacer su chamba, nos endosa el costo. Hace 2 días salió en el periódico lo que nos costaba aquí en Guanajuato la inseguridad. O sea, yo en mi fraccionamiento tengo que pagar barda y el guardia y subir la barda y... O sea, son costos que se pulverizan y la ciudadanía tiene que pagar porque la autoridad no hace su chamba, que ese es tema de otra mesa. Pero mucho tiene que ver con eso. O sea, si vamos a otro país donde hay ley y se aplica y no hay impunidad, las cosas funcionan de manera diferente.
Pero aquí, como no pasa eso, pues todos nos tenemos que andar cuidando. Esa es una de las raíces. Otra arista de este tema es que decimos que cada vez que edificamos algo, transmitimos valores. Entonces, si todos nuestros desarrollos, incluyendo nuestras escuelas, son bardas al exterior, lo que le decimos al de afuera es, oye, tú no eres digno, no te puedo abrir este espacio, te tengo que mantener alejado, dudo de ti, seguramente has de ser un ratero. Y lo platicábamos de un poquito como de cotorreo, ¿no? Que vamos a Estados Unidos, tenemos la oportunidad de ir a Estados Unidos y el vista te revisa y te dice, y vienes de México y pues déjame checarte que no traigas droga y déjame checo que no seas un malandro, porque Trump dice eso, ¿no? Y nos cae en el hígado. Pero eso le hacemos a toda nuestra gente que trabaja en nuestros desarrollos. La gente que trabaja en mi fraccionamiento o en el molino o en cualquiera, ves las filas a las 8 de la mañana. La gente haciendo fila para entrar en una aduana en tu propia ciudad. Y a ver, párese, ¿y usted quién es? Identifíquese, a ver, abra su la identificación, mochila. abre la mochila. Y cuando sales también, al ver la cajuela, porque presumo que eres ladrón. Ese es el mensaje que le damos todos los días a nuestros conciudadanos. Y luego nos impresionamos de que nos mientan la madre o que grafitean la ciudad. Hombre, los tratamos, pero nadie en la autoridad se da cuenta de eso. Nadie. Si hacemos un buen parque, por ejemplo, el Parque Metropolitano, que creo que es un ejemplo de primerísima, la gente se comporta de otra manera, entiendes y ves a León de otra manera, amable, integrado, progresista, libre. Pero si todos son bardas, es terrible. Ya han ido quitando algunas, pero había muchos parques donde había canchas deportivas enrejadas. O sea, ¿cuál es el mensaje a la población? Es terrible. Escuelas públicas que parecen cárcel desde afuera. Escuelas públicas que parecen cárceles. Como edificamos, transmitimos valores, buenos o malos. Yo comentaba ahí donde está el Costco en la zona norte, y se pusieron un semáforo para que salga la gente de Costco. Pero todos los que circulan en la glorieta se tienen que parar. Entonces privilegias al privado a costa de lo público. Eso no jala. Pero no nos damos cuenta. O sea, no, así como que no. Pero lo chistoso de esto es que en un inicio sí era así. O sea, en un inicio, puedo decirte, en el tema de la ciudad, en el caso de León, como lo hemos hablado ahorita, todo era abierto. O sea, en un inicio nace así, ¿no? Se mantiene el tema del centro, estas colonias que hemos mencionado mucho de Jardines, Valle, Panorama, La Andrade, Arvide, León Moderno, San Isidro, todo era abierto, ¿no? O sea, todo era abierto, o sea, funcionaba ya así funcionaba y así estábamos. Y en algún momento se decide esto, o sea, de la segregación, los de allá para acá, estos para acá. O sea, en algún momento hay ese brinco, ¿no? O sea, en algún momento, y supongamos que no sé si mundial, nacional o cuando menos local. Sí es una tendencia mundial porque se vende más fácil con bardas. Y luego ahora con el tema de la inseguridad, pues ya es casi un sine qua non, ¿verdad? Sí, o sea, yo me imagino que en un inicio a lo mejor no se experimentaba la inseguridad que se experimenta, pero fue un argumento de venta de aquí vas a estar más seguro, ¿no? Fue un argumento de venta, Jaime. Y luego pues ya lo hemos ido adoptando, ya lo tenemos enquistado y yo creo que va a ser difícil erradicarlo, principalmente porque las autoridades que se encargan del tema de seguridad no hacen su chamba. Entonces nos pasan el costo a nosotros. Pero sí ha pasado, es una tendencia, me parece, por lo que he visto, es una tendencia mundial, pero hay países donde no se permite. Platicaba con un amigo en el Congreso de Nuevo Urbanismo, que es australiano, y le preguntaba, oye, en Australia hay los gated communities, las comunidades cerradas. Me dice, no. Y le digo, ¿y por qué no? Pues porque no están permitidas. Son países muy desarrollados, ¿no? Porque no están permitidas. Claro. Aquí es un tema difícil. Yo le apostaría que poco a poco fuéramos poniendo más elementos humanos y sociales dentro de lo que construimos. O sea, si hacemos un desarrollo que no sea nada más la misma tipo de casa y para todos, sino que pueda haber diferente tipo de casas, diferente tipo de habitantes, que integren comercio y servicios, que tengan accesibilidad, o sea, que seas accesible, que puedas llegar a ellas. Uh-huh. Porque luego resulta que muchos
cosas buenas que tiene la ciudad están privatizadas. Eso, uy. Pues es que ahí es donde yo veo, o sea, como una especie de solución a síntomas, ¿no? O sea, hay un tema de inseguridad, ese es un síntoma que está sucediendo, ¿no? La raíz, ¿cuál puede ser? Miles, ¿no? Pero tú dices, no, pues lo que hay que hacer es endurecer la mano, ¿no? Que cuida o ni siquiera se da abasto, pero cuando en realidad hay un tejido social que puede ayudar y fomentar el que no haya tanta inseguridad o delincuencia y te vas como a arreglar el problema de raíz, ¿no? O sea... Sí, y está el ejemplo maravilloso de Colombia, que otra vez por ser un país muy análogo a nosotros, muy parecido culturalmente, económicamente, es muy buen ejemplo y nos sirve porque cuando vemos los ejemplos de Copenhague, pues dices, bueno, pues son educados, cultos, ricos Nórdicos. y hasta guapos, ¿no? Sí. Pero te vas a Colombia y te vas a Bogotá y te vas a Medellín y las soluciones de seguridad tuvieron más que ver con intervenciones de regeneración del tejido social. Uh-huh. Y es maravilloso. Y ahí están los ejemplos. Entonces, los parques, biblioteca en Bogotá, el sistema de transporte público, perdón, en Medellín, el transporte público en Bogotá. Y ahorita acordándonos de lo que hicieron en Colombia, me encanta una frase que usa Enrique Peñalosa, que fuera alcalde de Bogotá. Decía que para él una ciclovía era un instrumento muy poderoso porque le decía a la ciudadanía que era igual de importante una persona con una bici de $30 que una persona con un auto de 30,000. Entonces, otra vez, es un asunto de visión y de propósito. Entonces, cuando tú pones una ciclovía con esa intención, con esa visión, pues es muy diferente que simplemente tener muchos kilómetros de ciclovía, porque estás pensando en lo que quieres que sienta y que transmitas en la comunidad. Entonces, en Medellín, cuando se intervinieron las escuelas en época de Sergio Fajardo, quitaron bardas y muros, hicieron las escuelas transparentes. Ya había bordes para decir esto es la escuela y acá está el espacio público. Pero eran transparentes, o sea, los papás podían ver qué pasaba dentro de los salones, qué pasaba en las aulas. Tenían los patios que eran nada más de la escuela, los abrieron para que cuando los padres de familia se reunían con los hijos, con los maestros, ese espacio dentro de la escuela podía ser un espacio comunitario. Hay muchísimos ejemplos de equidad social a través de intervenciones urbanas en Bogotá y en Medellín. Este tipo de soluciones se me imagina como decir, oye, ¿quieres bajar la delincuencia? Hay que quitar las bardas, ¿no? Y hay que integrarlos y todo este tema. Es como legalizar las drogas, ¿no? O sea, es como esta parte de... En diferentes países ha habido esta discusión de, oye, legalizo las drogas, no las legalizo. Y se han dado cuenta que cuando se legalizan hay un pico de incremento de consumo y luego hay una estabilización y se regula, ¿no? O sea, que supongo que una solución, como en este bien caso, dices, oye, no, pues hay que quitar las bardas. ¿Cómo, güey? Si las queremos subir, Así o sea, es. si el punto es mantenerlos más alejados, ¿no? Si los queremos subir, y al contrario, o sea, este es un tema que en la solución, igual, a lo que tenemos en nuestra cabeza, la solución es no legalices, al contrario, ¿no? Pon más duro la mano o cosas así. Ahí están las pruebas. Yo pienso que sí es posible y es la mejor herramienta que podemos Sí, pero la usar. gente, normalmente el común denominador pensaría que es al revés. Piensa que es al revés. Así Eso es. pasó en Medellín. Por eso es bueno estudiar esos casos, sí, revisarlos, vivirlos. Hay una chilena, Macarena Raúl, que era la representante del CEPTED, Crime Prevention Through Environmental Design. Buenísimo. Y esta mujer tiene toda una metodología que fue desarrollada en Canadá para que el diseño urbano ayude al tema de seguridad. Y llegó a estar aquí en León, pero obviamente pues ya nos olvidamos de ella, ¿no? Pero sí hay herramientas para hacerlo. Lo que es muy difícil es porque va a venir esta oleada que viene en contra. ¿Vieron el video de Bogotá? ¿Les pasé? Uh-huh. ¿Qué tal? Vieron un video que se llama Cities on Speed, Bogotá, es muy viejo, es un programa danés, y ahí sale la historia de cómo se transforma, los primeros pasos para transformar Bogotá. Y entonces están Tanas Mocos, después viene Enrique Peñalosa, y Enrique Peñalosa cambia el sistema de transporte público, replicando Curitiba,
que es muy similar al que tenemos en León. Y la gente le incendiaba la ciudad. Y el presidente de Colombia le decía, oye, ya, deja eso. O sea, cada vez que haces un movimiento de este tipo, por supuesto que viene una contrarreacción. Pero él decía, y lo vio en el video, si la gente no quiere que trabaje para que viva mejor, yo me voy. Pero si la gente quiere que viva mejor, yo voy a trabajar por ellos. Y necesitamos un transporte público así, y los espacios públicos y demás. Y él se aguantó y la gente le incendiaba. Si recuerdan en el video, se ve cómo incendiaban los camiones en la ciudad y la gente aventaba botellas y era un relajo. Siempre hay una contracorriente. Pero una vez que está implantado, la ciudad se transforma. Medellín hoy en día es la ciudad con mayor turismo en Colombia. Medellín hace algunos años, antes de Peñalosa, de Sergio Fajardo, era la ciudad más violenta del mundo. Con Pablo Escobar. La ciudad más violenta del mundo. Y hoy es la ciudad más visitada en Colombia. Hoy sus clústeres de innovación resuenan en el mundo. La medicina, las flores, en fin, tiene un montón de... O sea, se han reconvertido. Y eso puede ser. Y es buen negocio. O sea, a donde vamos no nada más es una teoría idealista, sino es negocio, es rentable. Sí, ese sería para mí el mensaje más importante porque siento que, como dices, son temas complejos a los que no mucha gente le quiere entrar y en esa complejidad tal vez lo relacionan con un sobrecosto o con un modelo menos rentable, pero está demostrado que es más rentable no solo al ejecutarlo, sino también en el valor que dejas a futuro, específicamente aterrizándolo este tema en plusvalía. Los desarrollos que están hechos con estos conceptos han demostrado, está el caso de Seaside, creo que es el desarrollo residencial más exitoso de Florida o por ahí está, ¿no? Y, bueno, sí, es interesante. El caso de Seaside es un caso padrísimo. Es el primer desarrollo que lo hizo Andrés Duañez, lo diseñó hace como 40 años y lo hizo cerca de una ciudad que se llama Panama City, al norte de... ¿Cuánto mide Seaside? También no es tan grande, ¿no? No, pues Seaside es un barrio, mide 35 hectáreas más o menos. Para los que han visto la película de Truman Show está grabado en esa ciudad. Sí, así es. Y está increíble. Era un barrio, fue diseñado como un barrio donde la gente puede caminar y demás. Era un lugar donde las casas eran muy baratas. De hecho, la arquitectura todas las casas llevan techo de lámina, porque es lo barato. O sea, las construían las casas con lo que había en la ferretería. Pero la gente caminaba y entonces la pasaba muy padre. Entonces la gente con más dinero pues llegó a quedarse ahí y luego así cada vez, y hoy es muy caro el lugar porque vives muy bien. Pero el fenómeno de Seaside, que tiene muchos ángulos muy padres de diseño urbano, es que Seaside ayuda a transformar toda esa zona de Panama City, porque después se hace Watercolors. ¿También es de Andrés Doani? Andrés diseñó 4 proyectos: Seaside, Watercolors, Rosemary Beach y Alice Beach. Cada uno 10 años después. ¿Y Leon Crier, Poundbury? Leon Crier diseña Poundbury para el Príncipe Carlos, diseña Cayalá. Sí. Hizo un diseño hermosísimo para San Miguel de Allende, que no sé por qué razón no progresó, pero maravilloso. Y su hermano Rob ha hecho un montón de desarrollos en los Países Bajos y en Alemania, que es el modelo europeo, ¿no? Pero lo interesante, una de las cosas interesantes y que vale la pena considerar con el tema de Seaside es que toda la zona de Panama City hoy es un hervidero. O sea, la cantidad de desarrollos que hay y cómo se ha desarrollado esa zona, era una zona realmente perdida, abandonada en el norte de la Florida. Hoy es un hervidero gracias a esos proyectos. Porque esos proyectos demostraron que se puede hacer de otra manera y son muy rentables. Los proyectos de nuevo urbanismo, me decía Andrés, se cotizan entre un 20 y un 30% más caros el mismo producto que cuando no son de nuevo urbanismo. Entonces, es rentable. Y su costo no es 20% más alto. No, para nada. No, eso iba. El tema de la tierra, el uso que, digamos que el coeficiente... El aprovechamiento. El aprovechamiento... Puede ser básicamente el mismo. O sea, no necesariamente es más. Sí puede hacerlo más si logras densificar más, como el caso de Cayalá. Pero sí El Dorado tiene un aprovechamiento del 55%. Sí, aquí en México un aprovechamiento urbano va del 50 al 55%. Sin poner en riesgo esta parte del nuevo urbanismo. No, para nada.
Una de las diferencias es que, bueno, pues tienes un centro urbano, le pones servicios al centro, banquetas amplias, con sombra, y luego metes diferentes tipos de casas. No nada más el mismo tipo de casas repetidas por todas. En El Dorado debe de haber, híjole, por lo menos unas 12 diferentes tipos modelos, ¿no? Yo sí, creo. 12, 15 sí, modelos. porque van casas ahí ahorita casas desde dúplex. 1.5 millones hasta 3 millones y tantos. Así es. De hecho, yo tengo una casa en venta, tuve una casa en venta en 1.5 millones y tenía una en 3.700. Y bueno, ahí tienes un valor, un análisis de valor del Dorado. El Dorado empezó vendiéndose en 600, en ¿no? 492,000 pesos. 490,000 pesos. Bueno, de hecho, 450,000 pesos el modelo Carmina. Al día de hoy, esa casa en el Dorado 1 te debe de costar más o menos 1,350,000 pesos. Y encuéntrala. Y encuéntrala. Esa son prácticamente cheques al portador esas. Sí. O sea, su valor está casi triplicado en un periodo de Más bien, 12 está años. triplicado En 12 años. Sí. Entonces, pues bueno, es un ejemplo de cómo sí se traduce en plusvalía tener estos conceptos aplicados en un desarrollo. Y es real, tú date una vuelta a ese fraccionamiento por la tarde, específicamente el Dorado 1, que tiene estos conceptos de los ALIs, los centros de barrio. Hay una interacción peatonal muy interesante. La gente no está usando su coche. Y Juanpa, ahorita que mencionas lo peatonal, hay una organización que se está reavivando, que se llama CEOs for Cities, y estudian las ciudades con el objetivo de hacerlas prósperas, en términos generales. Y han hecho estudios muy interesantes. Uno de los estudios así matadores es que hicieron un estudio donde hacían una correlación de los valores inmobiliarios con el puntaje de Walk Score que está en internet, que el Walk Score es, metes una dirección, la que quieras, aquí en México, donde sea, pones la dirección y te va a dar un puntaje de 0 a 100. Entre más puntos tiene, significa que tienes más bienes y servicios al alcance caminable. Por eso es Walk Score. Pero entonces hicieron esta correlación de Walk Score con los valores inmobiliarios y el resultado es amplísimo. Creo que tú tienes un dato, Juanpa, de cuánto valen más las propiedades porque son peatonables, o sea, porque tienes esa posibilidad de caminar. Entonces, sí es negocio. Entonces, está muy bien. Cierto, porque tengo algunos datos que traía aquí. Por ejemplo, las zonas más dispersas, el sprawl, genera un costo, este es un estudio en Estados Unidos, genera un costo anual de 3 veces el costo anual de mantenimiento del hogar, o sea, de gastos del hogar, digamos, contra el de una ubicación en una ciudad compacta, en un área compacta. 3 veces. Tal vez no lo estás sintiendo porque lo estás pagando, se va una cosa en este concepto, está en otro concepto, pero si acumulas, si hicieras la suma, el costo es infinitamente más alto. A ver, porque fíjate, ahí sí suena lógico a lo largo del tiempo. ¿Qué diferencia de tiempo tendrá Valle del Campestre y Panorama conforme Cumbres y Balcones? No es tan alejado, ¿no? ¿O qué? O sea, unos 15 años de diferencia de y creación. hoy 1 metro cuadrado en cualquiera de estas colonias de Jardines del Moral, Panorama o Valles del Campestre, independientemente del tamaño, no lo agarras en menos de 17, 18 mil pesos el metro. Sí, es casi más del doble del valor. Y Balcones, Cumbres y esto, o sea... Ligado también un poquito a un tema muy importante, que es que tú tienes una gama más amplia de usos en una colonia abierta porque son espacios convertibles, es urbanismo líquido en el sentido de que se puede estar transformando. Cuando una colonia residencial cerrada solo puede ser vivienda unifamiliar de X niveles, ¿no? O sea, no puede tener esa conversión porque pues ahí te encargo. No, y lugares como Cumbres que tú no puedes salir a caminar ni puedes salir a... O sea, no está hecho para eso, para que tú vivas dentro de una gran barda, luego tú te hagas una bardota de hay unos 1000 metros. que están hasta abajo pegados al libramiento. Abandonados. Nunca he visto una persona ahí. Sí, está bien interesante, ¿verdad? Las comunidades evolucionan y las necesidades van evolucionando. No estás casado y pues, tus necesidades son unas, te casas y son otras, tienes hijos y son otras. Y si el mismo barrio te permite mantenerte ahí y moverte de casa en casa, es un exitazo. Porque entonces tienes ese profundísimo arraigo. Algo que no sucedió, por ejemplo, en la Arvide, porque es clarísimo. Ahí vivían los ricos de esa época en lotes de 5,000, 10,000 metros, o sea, de a cuadra. Crecen los hijos tienen que volar y pues ¿cómo van a obtener una casa de 5,000 metros de terreno? Pues no, tuvieron que migrar. Entonces migran
y los papás se hacen viejos, se abandona la zona y se hace insegura. Cuando se abandona, se hace insegura. No, y aparte de todo, también municipio no ha actualizado los usos de suelo para levantar esa zona. E irónicamente, o sea, lo más impresionante de todo, por decirte, aquí hay una colonia que se llama Lomas del Campestre, que hay una parte abierta y una parte cerrada. La parte abierta que ingresas por donde está Costco, o sea, donde está Soriana y Costco, que está ahí una garrafa en medio, esa es una parte abierta donde hay terrenos ahí de 400, 800 metros, que de hecho tiene uso de suelo H4, o sea, tiene zonificación H4. Y llegas y hay unas superlonas ahí que dice, aquí no se prohíbe comercio, ni se prohíben edificios. Aquí se prohíbe. Aquí se prohíbe comercio y edificios y todo. O sea, dices, güey, esta herradurita de aquí pudiera ser un boom de hacer un tipo arboleda. O sea, Claro. porque tienes ahí... Ya está hecho, tiene una cañada, tiene parques, Sí, tiene un tiene centro todo. de investigación, Y decir, oye, tiene escuelas. hasta para la gente que vive, hasta la señora que puso ahí en el chat de que sí hay que poner la lona. A ver, vende tu casa, güey. O sea, vende tu casa ahorita. Claro. Oye, van a hacer un avalúo, cuesta 10, 12 millones la casa. ¿Quién te la va a comprar? Porque si es para vivir, pues mejor se va a ir a Bosques del Refugio o se va a ir a otra colonia allá alrededor, por lo mismo que estamos diciendo, pero siento que la misma gente está ahí arraigada en su lugar, en su tema. El NIMBYism. Ajá. Platícale qué es Donde el dices, NIMBYism. oye, No, tú lo platicas mejor, Juanpa. por seguridad va a haber más gente aquí, te va a traer plusvalía, te va a traer servicios, Y te va a tienes traer servicios a la todo. mano. O sea, sí. Hay un concepto que es el NIMBYism, que es el not in my backyard. Entonces, así como de, sí, que venga el progreso y que hagan más parques y todo. Pero no me los hagas aquí al lado. Ve lo que está pasando en La Andrade. En La Andrade están remodelando el Parque del Triangulito después de décadas de abandono. Estaba literalmente en abandono. Un parque muy bonito al que yo le tengo cariño porque ahí jugaba de chiquito. Estaba completamente abandonado, vandalizado, descuidado. Dentro de las obras de Ale, y no voy a discutir si está bien o mal cómo las hizo, que por votaciones y qué proyectos ganaban, gana el proyecto de remodelación del Triangulito. Pero resulta que ahora los vecinos de la colonia están muy molestos porque van a poner juegos ahí. Esta historia ya la habíamos visto en el Parque de Panorama. Porque entonces va a ir gente que no es de ahí a utilizar el parque. Y dices así como de que pues por eso es un parque público y al contrario, va a traer gente nueva, pero lo que está pasando es que ahí hay una restricción de la gente que es en su mayoría gente de la tercera edad, que ya no tiene esta conexión con tal vez tener niños inmediatamente al lado y lo ven como van a llegar aquí a mi zona. Entonces, sí, que se hagan parques y todo lo demás y que se vean mis impuestos, pero no en el patio de atrás, háganlo en otro lado. Y ese concepto es lo que genera este tipo de situaciones. O sea, de que no quiero. Y no necesariamente se trata de llegar a gentrificar y hacer los grandes edificios, nada. Simplemente, ¿cómo cambiaría la calidad de Lomas del Campestre si fuera una colonia de usos mixtos? Obviamente va a haber problemas de estacionamiento, pero por eso lo regulas. Porque si no lo regulas y si no partes de las políticas públicas, si no hay una regulación, de todas formas sucede porque es natural que vaya a suceder. Pero pues, o sea, hay terrenos y casas ahí que se han vuelto invendibles. O sea, hay casas de ahí de 2,000 metros cuadrados. Sí, mansiones. Mansiones, güey. Que tienen unas que hoy bardas podrían de- ser unos corporativos increíbles, por ejemplo. Increíbles. O sea, increíbles. Yo tenía un terreno ahí de 850 metros en esquina, güey. Para hacer lo que quisieras. Y dice el mapa de zonificación del Implan H4. O sea, te puede... O sea, si te alcanza un proyecto... pero no te dejan, güey. O sea, Sí. Otra vez volvemos. Es un tema de visión y luego los instrumentos legales, que son el POTE, y entonces es muy difícil porque tú ya tienes la visión de hacerlo, o sea, tienes la intención de hacerlo, pero luego la autoridad no te lo facilita, ¿verdad? O los vecinos para acabarla de molar, y luego la autoridad no sé lo que le corresponde y te dejan ahí volando, ¿no? Pues, Es bien interesante, nomás un comentario más que hablamos de todo esto. Estos desarrollos como Cayala, Valquirico, que es otro caso de éxito que hay que visitarlo. hemos visto que Tlaxcala tiene la mayor ¿qué es lo que plusvalía del estábamos país hablando? y creemos Yo que creo que está es por relacionado Valquirico. con Es muy probable que esté relacionado con Valquirico. Pero Valquirico no pasa ni una regla, ¿eh? Ni una. Ni de densidad, ni de mezcla de usos, ni de nada. Pero ese modelo donde la gente camina y la pasa muy padre es muy atractivo, por eso la gente va.
Sí, bueno, se nos está acabando el tiempo. Esto da para platicar 3 horas. Te vamos a tener que volver a invitar. Sí. ¿Cómo podemos, o sea, si pudieras dejar una semillita ahorita en quien nos está escuchando, ¿cuál sería? O sea, ¿qué hay que pensar? ¿Cómo invitarías a esa visión de ciudad? Otra vez, en mi entender, la clave parte de la visión y el propósito. O sea, ¿qué pensamos o cómo nos imaginamos que debería ser nuestra ciudad? ¿Qué queremos dejarle a nuestros hijos? Porque somos temporales. En pocos años ya no estamos aquí. O sea, en la historia de la ciudad o de las ciudades no somos nada, absolutamente nada. Entonces, si podemos contribuir con un granito, ¿cuál es esa visión? ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué quiero dejarle a mis hijos, a mis nietos? Porque si tenemos esa visión, lo demás se puede dar bien fácil. Arreglar un parque, reforestar, contribuir en una organización de la sociedad civil, hacer un edificio más humano, renovar una calle. O sea, hay muchas áreas de intervención donde podemos mejorar la ciudad y en consecuencia a quien vive hoy y quien va a vivir en el futuro. Entonces yo creo que es el punto medular, porque si no existe esa visión y ese propósito, por más técnica, por más libros, por más... O sea, no sabemos cómo usarlos. Lo importante es esa visión y ese propósito. Yo creo que es algo que vale la pena reconsiderar todos los que estamos en el mundo de la construcción de la ciudad. De acuerdo. Pues muchas gracias, Miguel. No, hombre, ha sido toda una experiencia preparar este podcast. Síguenos mandando tarea, ha estado muy buena. Sí. Vamos a seguir divirtiéndonos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias a ti.